Bienvenido a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Mientras estudiamos la Biblia, tenemos 3 preguntas que siempre estamos tratando de responder. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí o cómo voy a aplicar esto a mi vida? Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, la capital del vasto imperio romano. Pablo escribe a los cristianos en Roma para presentarse a sí mismo, su teología central y los medios por los cuales él y ellos pueden beneficiarse mutuamente en el ministerio. Pablo puede ayudarlos a lidiar con las tensiones entre los creyentes gentiles en Roma y los creyentes judíos. No solo es significativa la tensión cultural entre ellos, sino que la expulsión temporal de judíos de Roma por parte del emperador romano ha desplazado a los creyentes judíos de su papel antes vital como líderes comunitarios. Pablo da forma a su presentación teológica a estas tensiones. Ellos ayudan a Pablo, permitiéndole establecer su nueva base de operaciones en medio de ellos, mientras se adentra en el lejano oeste del imperio con el Evangelio. La presentación de Pablo se enfoca en la unidad de todas las personas bajo el poder del pecado y a la esperanza de redención por la justificación que Jesús proporciona a través de su sacrificio expiatorio. Los primeros 4 capítulos nos hablan de la justificación en lo que respecta al pecador. Los segundos 4 capítulos, 5 al 8, nos hablan de la justificación en lo que respecta a la persona que ha sido justificada. Nos dicen cómo la gente justificada puede vivir como aquellos declarados justos por Dios Todopoderoso. Luego los capítulos 9 al 11 relatan la justificación al mundo entero a través de Israel. Los últimos 5 capítulos, del 12 al 16, desglosan las aplicaciones prácticas de la justificación en nuestra vida diaria. Los primeros 4 capítulos del libro de Romanos nos dicen: ¿qué es Dios? Dios es justo. Lo que Dios demanda que seamos justos. Lo que Dios condena nuestra injusticia. Lo que Dios sabe que nunca podríamos cumplir con su estándar de justicia por nuestra cuenta. Este es el dilema que vino a resolver Jesús. Dios nos ama y quiere una relación. Nos rebelamos y estamos separados de la santidad divina debido a nuestro pecado. No podemos relacionarnos con Dios sin cumplir con las normas justas que se nos imponen. No podemos cumplir con estos estándares de ninguna manera por nuestra cuenta. Ninguna cantidad de buenas obras de un pecador puede compensar el pecado. Solo Dios puede arreglar esto, y lo hace a través de Jesucristo. Dios quiere que te arrepientas de tu rebelión contra Él y que creas en su provisión para ti. Es solo por esta fe que eres salvo. La fe toma la justificación que Dios ha establecido en Jesús y la aplica a tu vida. Las buenas obras no te justifican, más bien las buenas obras son prueba que tu fe en Dios y su provisión son reales. Pensando en forma matemática podemos decir: no buenas obras igual a salvación, ni fe más buenas obras igual a salvación, sino fe verdadera igual a salvación más buenas obras. En el capítulo 4, Pablo da casi todo el capítulo a la historia de Abraham, el padre espiritual de todos los que verdaderamente creen. Pablo dice: Dios le dijo a este anciano, Abraham, algo increíble, y el anciano le creyó. Dios dijo: mira, a ese anciano le dije algo increíble y él me cree. Me gusta eso. Voy a declararlo justo. Pablo resume los primeros 4 capítulos de la carta de Pablo a los Romanos en el 5:1 diciendo: por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El desafío para ustedes: ¿realmente comprende y cree que Dios nos ha hecho justos y declarado justos por 2 razones? La razón número 1 es porque en su cruz Jesucristo murió por nuestros pecados para que se pagara la pena por el pecado. La segunda razón por la que Dios puede hacernos justos y declararnos justos es que creemos en fe que la muerte de Jesucristo en su cruz es la base sobre la cual Dios puede hacernos justos y declararnos justos. Esta confesión es la esencia de abandonar humildemente toda esperanza en uno mismo. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿has tenido un momento en tu vida en el que le dijiste al Dios Todopoderoso que crees en este Evangelio de Cristo? ¿Has experimentado la paz con Dios debido a tu fe?
¿Has renunciado a la noción de que eres suficiente? Si es así, has sido declarado justo por Dios. Si no es así, acércate a Cristo hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En los primeros 4 capítulos, Pablo nos dice cómo ser justificados, cómo ser declarados justos ante Dios a pesar de nuestro gran pecado contra Él. Ahora, en los segundos 4 capítulos, Pablo nos dice cómo vivir como una persona que ha sido justificada, cómo vivir como una persona declarada justa por Dios. Cuando sales al mundo real, quieres defender a Dios y a Cristo y no caer. Para estar de pie, de acuerdo con las Escrituras, se necesita la gracia. Ahora, por la fe en Cristo somos justificados y tenemos paz con Dios. Pero tenemos algo más por la fe en Cristo, la gracia de defender a Dios y vivir una vida que lo glorifique. Pablo comienza a decirnos cómo las personas que han sido declaradas justas pueden vivir correctamente predicando un sermón que podríamos llamar 4 reyes. El primer rey es el rey pecado. Pablo escribe en Romanos 5, 12 al 13, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, Pablo dice que el pecado entró, es decir, que el pecado entró en este mundo y que el pecado abundó en este mundo. Entonces el pecado reinó o el pecado conquistó. El pecado no vino a coexistir con nosotros, el pecado vino a conquistarnos, derrotarnos y destruirnos. Ahora, inmediatamente después del pecado vino otro rey, el rey muerte. Pablo nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23, la palabra muerte implica que el pecado siempre tiene una serie de consecuencias y las consecuencias siempre son al final espiritualmente letales. Por lo tanto, cada vez que el pecado entra en tu vida, entra para abundar y entra para reinar. Puedes contar con esto. Si el pecado entra en tu vida y el pecado abunda en tu vida y el pecado reina en tu vida, seguirá la muerte. La muerte va a entrar en tu vida. La muerte abundará en tu vida. La muerte va a reinar en tu vida, porque donde reina el rey pecado, reina el rey muerte. Sin embargo, Pablo nos cuenta las buenas nuevas. Hay un tercer rey que entró al mundo para vencer a estos otros 2 reyes. Abunda en vida y reina en vida. Su nombre es Jesús, el Cristo. El Rey Jesús vino a reinar sobre el pecado en esa cruz. El Rey Jesús conquistó la muerte cuando resucitó de entre los muertos. Luego, Pablo dice en esencia, aquí hay más buenas noticias. Hay un cuarto rey. Ese cuarto rey eres tú, el rey tú. En Romanos 5:17 Pablo escribe, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? En otras palabras, puedes ser un conquistador. La muerte reina por el pecado y tú puedes reinar en vida por medio de Cristo. La vida abundante está esperando ser vivida en Jesús. Pablo nos advierte, no trates de coexistir con el pecado es un conquistador malvado y solo la muerte reina donde abunda el pecado. Aquí están las buenas nuevas, sin embargo, Jesucristo ha quebrantado el poder del pecado sobre aquellos que confían en Él y por lo tanto ha vencido a la muerte que sigue. Jesús ha dado poder a aquellos que creen en Él para llenar sus días con la bendición de vidas llenas de la vida abundante de Jesús. Con respecto a esta vida, el apóstol Pablo es descaradamente honesto con nosotros. Hay luchas involucradas para reinar en Jesucristo. Tal como Pablo nos dijo en la segunda mitad del capítulo 5, que hay 4 reyes o 4 conquistadores, cuando llega al capítulo 7 y 8, nos dice que hay 4 leyes espirituales. Si vas a aprender a ser un vencedor a través de Cristo, debes aprender estas 4 leyes espirituales. Pablo menciona la primera ley espiritual hacia el final del capítulo 7, la ley de Dios. Aquí la ley de Dios representa ese conjunto de mandamientos en las Escrituras que forman las normas morales y éticas de justicia contra las cuales somos juzgados, aparte de Cristo. Ahora, la palabra de Dios hace muchas cosas. Expone el pecado y celebra la gracia. Condena y también señala el camino a la salvación. La palabra es la espada del Espíritu para la convicción y la chispa de la que brota la fe cuando la oye.
En Romanos 7, Pablo analiza el papel de la ley de Dios en la activación de otra ley, la ley del pecado y la muerte. Si pecas, mueres. La palabra de Dios nos muestra el pecado en nuestras vidas. En ese sentido, la palabra de Dios nos muestra a nosotros mismos como realmente somos y nos abruma en vergüenza y condenación ante un Dios santo. La ley como regla nos señala a la cara y dice: ladrón, adúltero, asesino, mentiroso. Sin embargo, no puede empoderarnos para cambiar esas cosas, por mucho que nos incite a intentarlo. Entonces, aquí es donde entra la tercera ley de Pablo. Pablo dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y la muerte se apodera de nosotros y nos mantiene deprimidos mientras la gravedad nos sujeta a la tierra. Nos mantiene allí, atrapados en la vergüenza y la condenación sin salida. Eso es hasta que Cristo vino al mundo, derrotando al pecado y la muerte y permitiendo el camino para la redención del hombre. Como un pájaro o un avión vence la fuerza de la gravedad para volar, así el cristiano es empoderado por la transformación del Espíritu Santo, que se hace posible a través de la victoria de Cristo, que proporciona la justificación, para elevarse por encima del pecado y todas las consecuencias del pecado. Luego, Pablo nos da una cuarta ley espiritual en el capítulo 8 de Romanos, que podríamos llamar la ley de la mentalidad. Pablo dice en Hechos 8, 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Veamos esto con las otras leyes. Pablo nos dice que primero tienes la ley de Dios. La ley de Dios revela y amplifica la ley del pecado y la muerte al iluminar nuestros corazones pecaminosos y nuestros caminos egoístas. Entonces, tienes esta ley del Espíritu de vida en Cristo, que puede vencer la ley del pecado y la muerte al aceptar a Cristo en la fe y convertirse en su discípulo. Entonces, ¿por qué no superamos el poder del pecado en nuestras vidas? ¿No has tenido muchas ocasiones en la vida en las que te sientes como si no hubieras vencido la ley del pecado? ¿Por qué es eso? Es por la ley de la mentalidad. Tu mente no está puesta en la ley del Espíritu. Tu mente está puesta en las cosas de la carne. Espiritualmente, ¿cuál es tu actitud de hoy? La ley de la mentalidad espiritual puede marcar la diferencia entre la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley del pecado y la muerte en tu vida. ¿Te estás concentrando en tus propios deseos, obsesionado egoístamente con tus propias pasiones? ¿Estás abrumado en esta búsqueda con tu propia debilidad y fracasos y predicando la ley de Dios a tu corazón una y otra vez para que te sientas cada vez más abrumado y desesperado? ¿No puedes imaginar la vida sin tu pecado, pero estás condenado por la conciencia constante de que es una fuente de muerte y juicio? ¿O te estás enfocando en convertirte en la persona que Cristo te ha empoderado para ser? ¿Confías en que su camino conduce a la verdadera bendición? ¿Estás predicando el Evangelio a tu corazón para que puedas reinar sobre el pecado en el poder y el gozo del Espíritu? ¿En qué ley está puesta tu mente? Eso podría marcar la diferencia en tu caminar espiritual. Concéntrate en Cristo y abandona tus caminos de pecado.